Sí, sí. Bueno, pues Jorge Golbano, que pertenece al grupo desde hace ya un tiempo, contactamos con él a raíz de escuchar pues su canal, o verlo en YouTube o escucharlo en podcast, Somos Conciencia, ¿no? Y bueno, decidimos intercambiar pues unos cuantos emails con información sobre el mundo espiritual y como vimos que teníamos pues inquietudes, pues bueno, empezamos una relación. Él se apuntó aquí en el grupo y hace tiempo que está con nosotros. Es muy conocido por el tema del canal este que tiene, que tenía pues bastante gente interesada. Ahora está en otros proyectos que me imagino que al finalizar la conversación nos contará y siempre es un placer tenerlo y aprender porque la verdad es que también es una persona que le han pasado cosas increíbles y bueno, pues un poco la perspectiva que tiene o el sesgo que tiene de la visión, ¿no? espiritual es muy acorde con las ideas de casi todo el grupo, con José María, conmigo, con Paqui, con Nuria, con los que llevan más tiempo, con Silvia, con Rosa, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un placer oírlo. No sé si te quieres explicar un poquito el viaje y esto, o presentar tú mismo, acaba de presentar tú mismo, Jorge, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, José María y José, bueno, y todos por aquí por dejarme contaros un poco la historia. Bueno, para los que no me conozcáis, porque veo que hay mucha gente nueva, nada, simplemente explicar que el motivo por el que yo empecé todo esto y estoy aquí también es porque, bueno, mi mujer Ana hizo su transición hace 3 años y medio y yo hasta entonces, pues siempre había creído en estas cosas, ¿no? Digamos, en todo el tema más espiritual o más que hay algo más, pero sin prestarle mucha atención. Siempre había pensado que había algo más, pero ya está. No era una cosa a la que le dedicase tiempo, ¿no? Pero fue a raíz de eso, de su transición, que empecé primero a tener señales, como bueno, como parece que todos hemos tenido, ¿no? Por una por otra manera. Aunque yo creo que las que tuve fueron bastante fuertes, sobre todo bueno, no sé si llamarle sueño lúcido o una experiencia fuera del cuerpo, viaje astral, lo que fue, pero literalmente estuve con ella unos días después de que hiciese su transición y eso me hizo, fue por la noche y a la mañana siguiente de repente yo me desperté y había cambiado todo. O sea, todo en mi mundo, todo lo que yo entendía, de repente cambió, ¿no? La perspectiva de todo cambió, ¿no? Y eso me hizo empezar a investigar, a buscar información, a leer libros, a escuchar podcasts, ver vídeos, todo lo que pudiera, pero siempre desde un punto de vista más no separado, pero sino, o sea, yo no me he querido nunca casar con nada, sino que voy viendo todo un poco y viendo lo que, lo que resuena más, lo que me resuena más, ¿no? Y esto me ha llevado pues a eso, a tener muchas experiencias, a hacer, como me imagino que muchos aquí, que muchos también estamos aquí por eso, ¿no? Pues experiencias de intentar contactar, de intentar entender, de intentar saber qué es esto, ¿no? Que saber qué hay más, qué hay después, ¿no? De esta vida física. Y por A o por B, pues hubo esto ya desde el principio, al principio de empezar a hacer esto me empezaron a llegar de diferentes personas, personas que además, no sé si también, me imagino que también os ha pasado, me estoy imaginando muchas cosas que os ha pasado esto a vosotros, que te das cuenta que hay mucha más gente que está interesada en estos temas. Cuando te pones a hablar de estos temas con otra gente, gente que a lo mejor pensabas que no tenían, pero tú se lo cuentas y de repente la gente te empieza a contar que ha tenido experiencias, que han tenido comunicaciones, que conocen a esta persona, que no sé qué. Entonces, de repente te das cuenta que todo esto es mucho más normal de lo que pueda parecer, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene algo, incluso gente que te pueda parecer más escéptica o más tal, resulta que al final todos han tenido cosas que no pueden explicar y que a veces pues se dicen, no, pues esto no sé lo que es, o le pueden dar sentido, ¿no? Y lo que digo, a base de ponerme a investigar y hablar con gente y demás, empezó a salir, sobre todo porque yo estoy en Australia y aquí obviamente pues, hablamos en inglés y en el mundo de habla inglesa mucha gente me empezó a hablar del Instituto Monroe y me puse a investigar, ¿no? ¿Qué era el Instituto Monroe? Contacté con ellos hace ya 3 años y bueno, para los que no los conozcáis, el Instituto Monroe es una organización fundada por Robert Monroe en los años 60 en Estados Unidos
Robert Monroe era un tipo que era, bueno, él trabajaba en la radio, tenía una emisora de radio a nivel nacional en Estados Unidos, o sea, estaba bastante bien económicamente y un tipo, ¿no? De negocios. Y, os voy a contar un poquito la historia, es un poquito larga, pero es que es muy interesante y le da mucho sentido a todo, ¿no? Este tipo le daba, que él quería, siempre le gustaba investigar todo, ¿no? Cómo funcionaban las cosas y tal. Y para su sistema de radio, o sea, en la radio él quería hacer algo que fuese diferente, ¿no? Y entonces, algo que era muy popular por aquella época, en los años 60-70, empezó a trabajar con los mensajes subliminales, que esto se hacía en televisión y en radio y te ponían mensajes, por ejemplo, en la televisión te ponían imágenes que duraban milisegundos entre medias de otras imágenes y tu subconsciente esas imágenes las captaba y las interpretaba y demás, ¿no? Entonces él se puso a investigar esto porque él quería, su objetivo era hacer que pudieses aprender cosas, ya sea otros idiomas o simplemente materias, historia, libros, etcétera, mientras dormías, mandándole esos mensajes subliminales a tu subconsciente a través del audio, poniéndote unos mensajes y tú mientras dormías, pues así tu subconsciente asimilaba todo esto. Entonces se puso a investigar con esto. Y una noche se despierta y nota que se está dando golpes contra un trozo, una cosa de cristal, una fuente de cristal, ¿no? Está dando golpes con la cabeza. Y entonces mira, se da cuenta que es la lámpara de su cuarto, la lámpara que está colgada del techo de su cuarto, ¿no? Entonces el tipo se queda y se da la vuelta y mira y ve abajo está su mujer en la cama acostada con otro hombre. Y el tipo, claro, alucina, baja a mirar quién es ese hombre y se da cuenta que es el mismo, ¿no? Tuvo una experiencia fuera del cuerpo, eh, espontánea, pero causada por esos sonidos que estaba intentando hacer, estaba intentando mandar esos mensajes subliminales. Entonces se puso a investigar cada vez, intentando ver por qué le pasaba eso, porque ya le pasaba, le empezó a pasar, cada vez que se ponía esto, pues le pasaba todas las noches, y empezó a contrastar lo que le pasaba para comprobar que era real. O sea, hablaba con un amigo y le decía, oye, pues quedamos y yo voy a, y salía y al día siguiente le decía al amigo, oye, anoche te vi, estabas con tu mujer sacando el cubo de la basura y llevabas un jersey verde. Y dice él, pues sí, y lo había visto fuera del cuerpo mientras él estaba en la cama, ¿no? Entonces se puso a comprobar que todo esto era real, ¿no? Cuando se dio cuenta de que sí que era real, que él podía salir del cuerpo y podía tener experiencias y ya luego, obviamente, contactar con entidades, se puso a investigar porque ya digo, era una persona inquieta. Y luego lo que se puso a hacer es a investigar y a intentar crear un sistema para que la gente pudiese tener esas mismas experiencias que él estaba teniendo. Se puso a hablar con gente, con científicos, con expertos en ingenieros de sonido, eh, gente con mediums, con gente que había tenido experiencias similares, y fundó el Instituto Monroe, donde digamos, su mensaje, el mensaje principal del Instituto Monroe es: somos más que nuestro cuerpo físico. Y ellos lo que quieren es demostrar a través de experiencias, no simplemente de teorías, sino de experiencias de uno propio, que descubras que eres más que un cuerpo físico. Entonces, ellos dan cursos online y demás, pero la principal escuela está en Virginia, en Estados Unidos, donde dan cursos presenciales, diferentes cursos, pero el curso principal, el curso iniciativo, se llama Gateway y es un curso de una semana. Durante esa semana, pues aprendes o compruebas por ti mismo que eres más que un cuerpo físico. Y ese es el curso que yo fui a hacer en diciembre. Y ahora os cuento un poco cómo es el curso, porque, bueno, no os lo voy a contar mucho al detalle porque pues, podríamos estar horas, pero básicamente pues son 6 días en los que mucha gente va allí para tener experiencias fuera del cuerpo, viajes astrales o como lo queráis llamar, ¿no? Pero ellos ya de inicio te dicen que eso no es el objetivo. El objetivo es descubrir o entender que somos más que un cuerpo físico. Luego ya lo que pase o lo que no te pase, las experiencias que tengas, no te lo van a garantizar, pero sí que os digo que nosotros éramos
25 personas en el curso y de esas 25, más de 20 personas tuvimos experiencias fuera del cuerpo. Tuvimos experiencias muy... Y además muchas de ellas que fue luego, no fue en el momento, sino fue luego, una vez terminó el curso, que las pudimos comprobar y contrastar y comprobar que nos habían pasado de verdad, ¿no? Y como digo, lo que usan la base de todo el sistema es a través de sonidos. Además, justo, José, lo has comentado tú antes, el tema del hemisferio, ¿no? El hemisferio derecho y el izquierdo. Una cosa que patentó cuando salió todo esto en los años 70, Robert Monroe patentó un sistema de sonidos binaurales que le llaman hemisync. Hemisync porque es la sincronización de los hemisferios cerebrales. Porque como tú bien dices, hay un hemisferio que es el hemisferio, siempre lo confundo. ¿Cuál es El derecho es el el derecho es artístico, el artístico, el el izquierdo es intuitivo y el y el izquierdo es otro es el el racional, sí. racional. Pues el izquierdo normalmente tiene más peso que el derecho, siempre en la mayoría de las personas. Entonces, estos sonidos binaurales, como funcionan, son dos frecuencias. El cerebro no es capaz de diferenciar, cuando una frecuencia vibracional no es capaz de diferenciar frecuencias por debajo de los 10 hercios. Pero lo que sí que es capaz de diferenciar es la diferencia. O sea, si tú le pones una frecuencia de 20 hercios y otra de 30, no te va a ver la diferencia. Pero si le pones las dos a la vez, vas a notar la diferencia. Entonces, con este tipo de sonidos crean una diferencia de vibración que la idea es que la membrana que separa los hemisferios del cerebro, digamos, neutralizar esa membrana y entonces las dos partes del cerebro se supone que tienen igual peso. Esa es la teoría. Luego que sea como funciona o no, pero funcionar funciona porque ya te digo, llevan probándolo esto, llevan haciéndolo unos 50 años y ha habido miles, o si no decenas de miles de personas que han tenido experiencias a través de estos sonidos, ¿no? Pero claro, ellos se han dedicado a investigar a diferentes frecuencias, diferentes sistemas, usa también técnicas de autohipnosis. Aquí también en aquel momento, estamos hablando, eso, hace 40, 50 años, intercambió muchas impresiones y técnicas con Silva, del método Silva. Usaban técnicas similares y digamos que se intercambiaban técnicas y los usaban entre ellos. Y bueno, lo que hacemos allí, lo que se hace allí es que durante esos 6 días, es un curso intensivo, estás 6 días es en una casa en la montaña, no sales de allí. No, una cosa que te dicen también cuando llegas es, te recomiendan apaga el teléfono, no quítate el reloj, en ningún momento sabemos a qué hora es nada, no sabemos qué hora es, no hay nada, o sea, estamos ahí entre nosotros, la gente, con la naturaleza, y haces pues sesiones durante todo el día. También se come muy bien, también os digo, ahí tienen su propia cocina con cocineros allí todo el día cocinándote. Se come muy bien, se duerme muy bien, pero es como un retiro, pero a la vez, obviamente, retiro espiritual en el que bueno, pues te van dando pautas y te van guiando para que vayas descubriendo que son más que el cuerpo físico. Y la base está, como digo, con esto, el tema de los sonidos. Entonces, lo que hacen, tienes unas habitaciones especiales en las que, en vez de tener camas, son como imaginaros unas literas, pero que está todo cerrado, ¿no? Entonces estás cerrado completamente a oscuras, tienes una, digamos, una cortina bastante gruesa que se cierra con velcro y entonces te quedas a oscuras y tienes unos cascos. Los monitores están en una habitación donde a través de la cual saben quién está. Tienes unos cascos y un botón que dice estoy preparado y estás preparado y ellos te hablan y te dicen, bueno, pues vamos a empezar la sesión y la sesión es guiada digamos, una meditación guiada, ¿no? Con un sistema previo de preparación en todos los audios, tienes una preparación que no sé, tardará a lo mejor, calculo, unos 10, 15 minutos de preparación y luego te van dando y cada día vas avanzando un poco más, ¿no? Y te van enseñando técnicas para eso, para tú descubrir que hay algo mucho más allá, ¿no? Y esto como Bob Monroe
lo planteó, para él lo que pretendía en cierta manera era, digamos, hacer un mapa de lo que yo le llamo el etéreo, ¿no? Lo que hay más allá, ¿no? Hacer un mapa y él le puso números. Entonces estos son, él tiene los diferentes zonas, que no niveles, porque aquí hay mucha confusión. La gente piensa que porque uno es el 10 y el otro es el 21, pues el 21 es un nivel más alto que el 10, y no es así, sino que son, digamos, zonas o pasos que puedes dar en el no físico, ¿no? Pero van en orden. Empiezas por el 10, luego tienes el 15, el 21, el 27, etcétera. Y según vas llegando a diferentes, pues las sensaciones son diferentes. Y muchas de las personas que fuimos allí habíamos practicado ya algunos de estos métodos en casa, porque esto se pueden comprar o se pueden adquirir los audios por internet. Hombre, y supuestamente se tienen que comprar, son caros y mucha gente, bueno, pues se los prestan los unos a los otros. Y muchos de los que estábamos allí ya habíamos tenido experiencias en casa que se acercan a lo que te van a enseñar allí, pero una vez que llegabas allí, yo descubrí que lo que había hecho en casa, bueno, pues que era ni una décima parte de lo que hacías cuando estabas allí. También es cierto que es eso, cuando estás una semana entera con más de 20 personas haciendo lo mismo, hablando de lo mismo, intercambiando experiencias, intercambiando impresiones, eh, ayudándote los unos a los otros, claro, estás mucho más condicionado a que esto pase, ¿no? A que tengas estas experiencias, ¿no? Eh, y si queréis, yo os cuento ya alguna de las experiencias que tuve, porque es lo que a mí me hizo, que yo ya lo sabía, ya había tenido, obviamente yo iba ahí ya con una idea preconcebida de cómo es todo esto, ¿no? De qué hay más allá o de que hay algo más allá, ¿no? Pero claro, al tener luego estas experiencias y poderlas comprobar es cuando de verdad pues te das cuenta de que hay algo más. Y os cuento la más impresionante para mí, lo que más... en los primeros días, bueno, pues teníamos experiencia, digamos, para los que hayáis hecho mucha meditación o incluso un poco más allá, pues eso, es un tipo de meditación en la que... Tener en cuenta que hacemos a lo mejor en un día haces de 5 a 6 sesiones y cada sesión son unos 40 a 50 minutos en un día, 5 o 6 sesiones de meditación, y luego compartes opiniones, luego los monitores te explican, ¿no? Qué es lo que puedes esperar más o menos o cómo puedes interpretar los mensajes que te va a mandar por los cascos, y luego tú tener las experiencias. Entonces, durante los primeros días es un poco aclimatarte, y ya la segunda mitad del curso es cuando de verdad empiezas a tener ya experiencias interesantes. Yo a todo esto, bueno, no sé si habéis visto por aquí, bueno, ahora tenemos dos perros, pero en aquel momento solo teníamos un perro. Claro, estoy en Australia, curso en Virginia, en Estados Unidos, y yo dejé a una amiga aquí con los perros, ¿no? Con el perro. Entonces, estando allí, pues había otro chico que también tenía un perro y tal, y nos hemos hecho buenos amigos, y hablamos de nuestros perros, y salían los perros muy a menudo, ¿no? Entonces, en una de estas sesiones, estando yo, es que yo no le llamo, no sé, no, le llamo experiencia extracorpórea, pero tampoco, estás en el etéreo. Una de estas experiencias, yo de repente pues salgo, yo noto que puedo ir donde quiera, que puedo hacer lo que quiera, que puedo ver a quien quiera, ¿no? Que estoy en un espacio, bueno, es que no es un espacio, es que está mal dicho, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero tal, como habíamos estado hablando mucho de nuestros perros, digo, oye, pues voy a ir a ver a mi perro a casa. Entonces vengo pum, y vengo a mi casa en Sydney, veintitantos mil kilómetros. Y el perro me ve. Yo veo al perro, el perro me ve y se pone a ladrar, porque él me ve, pero claro, se pone a ladrar, pero yo lo entiendo. Digo, me está viendo, pero yo no estoy aquí físicamente. O sea, porque además sabéis que los animales para estas cosas tienen un sentido especial, sienten un poquito más que las personas y ven más que las personas, que además está comprobado científicamente que nosotros ver vemos muy poco. Los que no tenemos problemas de visión vemos muy poco. Pero los animales ven más.
Entonces él me vio, pero claro, él me vio, pero no me vio físicamente y se puso nervioso y se puso a ladrar. Estaba él solo, aquí en casa. Entonces yo me fui, digo, bueno, no le voy a poner más nervioso, me voy. Al día siguiente, otra vez llego a ese mismo punto en el que yo salgo de mi cuerpo y puedo y noto que puedo hacer lo que quiera. Y ya había hablado con mi amigo este de que había visto a mi perro, pero que se había puesto muy nervioso. Y entonces digo, bueno, voy a ir otra vez a ver si ahora, que ya me ha visto una vez, a ver si ahora ya no está tan nervioso. Y vengo a casa otra vez. Pero en esta ocasión está el perro tumbado en el sofá, pero está mi amiga sentada en el sofá también y la hija de mi amiga, que yo no sabía que ella había, que, sí, que estaba con ella, estaban los tres aquí viendo la tele. Y el perro me mira, ya no me ladra, se pone así nervioso, me gruñe un poco, pero ya no me ladra, como que sí que sabía ya que ya era la segunda vez que me veía así y no se ponía tan nervioso. Y bueno, y yo me vuelvo otra vez, porque lo difícil en estos casos es mantener todo esto. O sea, cuando vas a sitios y haces cosas, es el poder mantenerlo, ¿no? El no distraerte, o muchas veces, como has explicado tú antes, José, que no te entre que no sea el hemisferio izquierdo el que empieza a cuestionar cosas y a preguntar, pero esto me está pasando de verdad. Pero en el momento que te pasa eso, te sales, ¿no? Y entonces, un poco me pasó eso, me empecé, pero esto lo estoy viendo de verdad, estoy ahí de verdad, y me salí. Y esto se lo cuento a mi amigo allí y dice, que no, pues ya te ha reconocido y tal. Pero no se lo cuento a nadie más. Entonces, luego ya termina el curso, vuelvo a Sydney y a mi amiga que se había quedado aquí, yo no le había contado nada de esto, ¿no? Entonces, a la vuelta, le cuento, tuve un problema con los vuelos, se me retrasaron los vuelos y tal, y me dice ya, bueno, pues cuando llegue yo ya no estaré porque me habré ido a trabajar, pero te dejo ya todo recogido y tal en casa. Y llegué por la mañana. Y llego por la mañana y claro, él había estado fuera pues casi 2 semanas. Y pienso, el perro, claro, va a venir a saltarme, ¿no? Porque hace 2 semanas que no me ve. Y abro la puerta y se me queda mirando así como preguntando, ¿pero estás ahí o no estás ahí? ¿O estás aquí físicamente o no, no? Y se quedó así sentado. O sea, iba a venir corriendo, pero se quedó un poco, ¿no? Preguntándome. Y ya le digo, no, no, que estoy, ven, ven, corre, ¿no? Y viene corriendo ya y salta y me besa y tal, ¿no? Entonces luego me llama mi amiga y me dice, ¿qué tal? ¿Qué tal el vuelo y tal? Yo muy bien, tal. Y me dice, oye, ¿qué tal? Pancho se llama no, Topo, perdón. Me dice, Pancho era otro perro que teníamos. Me dice, Topo. Dice, oye, ¿qué tal, Topo? ¿Te saltó? Se habrá puesto súper contento y tal. Y entonces se lo cuento. Le digo, pues la verdad es que no, pero es que resulta que es que yo, mientras estaba allí, le hice una visita y se puso un poco nervioso y tal. Y antes de que le cuente la segunda parte, la segunda visita, me dice ella, claro, pues igual fue el otro día que estábamos yo y mi amiga Paula, mi hija Paula, viendo la tele y de repente se puso muy nervioso el perro. Estaba ahí con nosotros y no había nadie en casa y se puso muy nervioso el perro. Y claro, ya, yo no le había contado nada de la segunda visita, yo le había dicho que ya había ido a ver el perro. Y me confirmó, es más, luego yo, unos días después, vino a casa esta amiga y yo le describí, le dije, oye, cuando el día ese que se puso nervioso el perro, tú estabas sentada aquí, así, él estaba tumbado aquí, así, tu hija estaba aquí sentada en la otra esquina, y me dice, exactamente. O sea, yo comprobé al 100% que yo había estado aquí. Que había estado aquí, pero no había estado físicamente, yo estaba a 20.000 kilómetros. Y bueno, eso fue mi comprobación. Luego tuve otras allí en el curso, estando fuera del cuerpo, pues vi a otra gente que estaba en el curso hacer cosas, luego les pregunté y efectivamente estaban haciendo, mientras estaban fuera del cuerpo, lo que yo les había visto hacer y demás. O sea, para mí, ya digo, que yo ya tenía el convencimiento de que somos mucho más que este cuerpo físico, ¿no? Pero al llegar allí a hacer todo esto, ya no es el convencimiento, sino ya es el haberlo vivido por uno mismo, ¿no? Que es una cosa que además yo siempre he dicho, eh, podemos leer 1.000 libros, escuchar 1.000 vídeos, ir a tropecientas conferencias, pero hasta que uno no tiene una experiencia uno mismo en la que te compruebas para ti mismo que esto es así, toda la teoría pues no significa nada, ¿no? Y esto para mí
es, bueno, es que desde que salí del curso, además te lo dicen, ¿no? Te dicen cuando termines del curso, un término que yo no sé en español cómo se diría. En inglés le dicen grounding, ¿no? Que es como poner los pies en el suelo, ¿no? Volver a tierra, ¿no? Y te dicen, sobre todo te recomiendan, por ejemplo, para la gente que hace el curso allí, que vive en Estados Unidos, le recomiendan que no vayan en coche allí al instituto, porque luego a la vuelta ha habido mucha gente que a la vuelta, al volver al intentar volver a casa, se han perdido o han tenido accidentes incluso porque estás en una nube. Y yo todavía estoy en una nube. No en una nube, pero te cambia la perspectiva de todo, porque claro, te das cuenta de que hay mucho más, que esto es una etapa más, una vida física. Y a mí, por ejemplo, que yo siempre he sido muy, muy tranquilo, muy relajado, no me estreso por nada, ¿no? Pero ahora menos todavía. O sea, noto que por un lado todo se ha ralentizado para mí, todo pasa mucho más lento, o sea, todo es mucho más sencillo, mucho más tranquilo, no tengo ningún tipo ya digo, de estrés o de ansiedad por nada. Tampoco no voy a decir que me da igual todo, pero sí que le resto mucha importancia a muchas cosas, pero a su vez el tiempo pasa cada vez más rápido. Yo no entiendo, no sé, es como que el la interpretación de lo que nos pasa aquí físicamente, para mí, ha cambiado, ¿no? Es un poco, no sé, es una experiencia que es muy difícil de transmitir, de explicárosla. Pero sí que os recomiendo, por lo menos, obviamente os recomiendo el curso, pero es un curso en Estados Unidos, en inglés, bueno, aunque ahora lo están haciendo en español, que no es barato y demás, pero por lo menos que os escuchéis, hay algunos andando, los primeros audios y tal se pueden ver en YouTube y puedes hacer las primeras meditaciones por ti mismo en YouTube, que lo probéis, porque ya digo que toda la gente, además luego hablé con los monitores allí y demás, porque, bueno, eso es otra historia, que yo voy a ser el monitor aquí en Australia porque la persona que lo hace aquí en Australia se va a retirar y quiere que lo haga yo y demás, y voy a dar los cursos de Monroe yo aquí en Australia. Ya he empezado a hacer toda la preparación para ser monitor, pero o sea, incluso gente escéptica que ha ido allí simplemente muchas veces para intentar desmitificar o demostrar que lo que hacen ahí que no es así, hasta esa gente ha tenido experiencias. No, o sea, no ha habido, no, con los monitores con los que he hablado, ninguno de ellos me pudo decir un caso de una persona que hubiese ido allí y no hubiese salido con el convencimiento de que esto que vivimos, que pensamos que el mundo físico, que esto es todo, que no es ni una décima parte. Jorge, permíteme una cuestión. Estamos hablando de viajes astrales, ¿no? Sí, bueno, Sí. es que es lo que digo, que es el término a lo mejor, sí, viaje astral, ellos le llaman experiencia fuera del cuerpo porque eh, Robert Monroe consideraba que el viaje astral era demasiado esotérico y él Hmm. siempre lo ha enfocado todo desde un punto de vista más científico, entonces ellos le llaman experiencias extracorpóreas, pero sí, viajes astrales. Vale, entonces una vez fuera del cuerpo, ¿tú tienes la capacidad para decidir a dónde ir aquí en la Tierra o puedes ir a otras dimensiones, a otros A planos? otras... Bueno, para mí, por ejemplo, yo en el momento que salgo, yo no estoy en un sitio, o sea, esta es una especie de nebulosa. Yo no salgo de mi cuerpo y estoy aquí y de repente estoy en el techo, que sí que lo he tenido alguna vez esa experiencia, pero no, yo cuando salgo, yo de repente es como que estoy en otro sitio, pero en el sitio no te podría decir. A veces es más claro, a veces es más oscuro, a veces tiene más colores, a veces tiene menos colores, a veces Es hay, decir, hay un montón, hay gente, a veces no hay gente. no sabes cómo has llegado hasta allí, ¿no? Por la cual No, cosa se reafirma, ¿no? Que fuera del cuerpo no existe ni en el otro plano, no existe ni el tiempo ni el ni el espacio. espacio, ¿verdad? Y no te dio ya sabes por dónde voy, ¿no? No te dio por ir a ver a Ana, por A Ana, ejemplo. sí, sí, no, no, bueno, claro, a ver, yo a Ana la vi varias veces, además, digamos que fueron encuentros muy intensos, hablamos, hicimos cosas y demás. Fue la primera vez, por ejemplo, yo nunca
Mira que llevo ya unos años practicando sueños lúcidos y demás. Y una cosa que nunca había hecho, que es lo más común, pero yo nunca lo había hecho, es volar. Mucha gente que tiene sueños lúcidos y tal, una de las primeras cosas es a volar. Pues yo no lo había hecho nunca. Y aquí, estando allí, con Ana, me dice, oye, ¿has probado a volar? Y le digo, no. Y, bueno, y nos fuimos y nos dimos un vuelo para allá más que fue impresionante. Yo nunca lo había hecho y una cosa impresionante. Pero claro, yo os lo estaba contando el tema de la confirmación. Para mí, porque yo con Ana ya digo que ya había tenido sueños lúcidos, experiencias, ¿no? Y Porque para esa mí, pues comunicación eso. tan fuerte que dices, esa que fue previa, esa que dices que una de las que te marcó mucho, que es ese Ah, no, encuentro no, de... eso sí, ese fue espontáneo, eso fue a las 2 semanas o así de que ella hiciese su transición. Sí, bueno, ahora sí, es que se va a cortar, pero si no, ahora os la Sí, cuento Sí, sí. rápidamente. sí, Pero sí. se va a cortar ya, entonces no quiero, no quiero que me corte a la mitad.